Bienvenidos de nuevo a este vuestro rincón de análisis y especulaciones. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras, justo como la chispa que encendieron en su momento Can Yaman y The Method de Mir en nuestras pantallas. Hoy, como ven por la temática que ya se vislumbra en el título y la miniatura, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante y, a veces, endiabladamente complicado mundo del amor en la industria del espectáculo. Y no vamos a hablar de ningún nuevo romance ni de un escándalo, sino de algo mucho más sutil pero igualmente poderoso, los posibles dramas y desafíos que enfrentan nuestras queridas estrellas turcas, Can Yaman y The Method de Mir, a raíz de esa omnipresente y, a menudo, implacable compañera de viaje, la distancia. Sí, esa misma distancia que tantas parejas, famosas o no, ponen a prueba hasta el límite. Si te gusta este tipo de contenido, donde desgranamos las vidas de nuestros ídolos, intentamos entender sus realidades más allá de los focos y reflexionar sobre los universales dilemas del corazón, te invito a que te quedes conmigo hasta el final, porque hoy vamos a profundizar como nunca antes. Y si aún no lo has hecho, dale a ese botón de suscribirse y activa esa campanita que te avisará de cada nuevo análisis para que no te pierdas absolutamente nada de lo que compartimos aquí. Y es que seamos sinceros, cuando pronunciamos los nombres de Can Yaman y The Method de Mir, lo primero que se nos viene a la mente, casi de forma automática, es Erkenci Kuş, ese fenómeno televisivo que nos robó el corazón a todos. La serie se convirtió en un auténtico terremoto cultural, y su éxito no solo se debió a una trama cautivadora o a una producción cuidada, sino sobre todo, a una química en pantalla que era tan palpable, tan explosiva, que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Era un torbellino de miradas cómplices, de sonrisas que decían más que 1000 palabras, de roces que prometían un incendio. Por eso, no es de extrañar en absoluto que los rumores de una relación en la vida real no tardaran en surgir. De hecho, fue casi inevitable. Y la verdad sea dicha, hubo momentos, gestos, comentarios en entrevistas, que alimentaron esa esperanza en millones de fans alrededor del mundo. Esa conexión era tan real, tan creíble, que era difícil imaginar que se quedara solo en el set de rodaje. Pero, ¿qué hay de cierto en todo ese torbellino de especulaciones? Y más importante aún, si alguna vez hubo algo, por efímero que fuera, ¿cómo les está afectando la distancia ahora? Porque, seamos honestos, la vida de un actor famoso no es precisamente un camino de rosas pavimentado con pétalos de rosa, y menos cuando las oportunidades laborales, esas que definen y lanzan carreras, te obligan a vivir en diferentes países, a mantener una vida nómada que desafía las convenciones. Can Yaman, ese carisma arrollador y ese físico que parece esculpido por los dioses griegos, ha estado explorando activamente nuevas oportunidades, especialmente en Italia. Lo hemos visto triunfar en producciones italianas, ha sido invitado a programas de televisión de renombre, ha participado en eventos de moda y, en general, parece estar forjando una carrera muy sólida y ambiciosa más allá de las fronteras turcas. Esto, si bien es absolutamente fantástico para su crecimiento profesional y una prueba de su talento versátil, implica necesariamente tiempo fuera de su país natal, lejos de su círculo cercano de amigos y familiares, y, por supuesto, lejos de cualquier posible amor que pudiera haber surgido o que esté gestándose en Turquía. Y ahí es donde entra en escena The Method de Mir. Ella, por su parte, es una actriz consolidada y muy querida en Turquía, con una carrera ascendente y proyectos que la mantienen constantemente ocupada y presente en Estambul, su hogar. Imaginen la logística de una posible conexión entre ellos. Un día estás grabando escenas de una intensidad pasional increíble con alguien en el mismo set, sintiendo esa conexión especial que parece inquebrantable, y al siguiente, esa persona está cruzando medio continente embarcándose en una nueva aventura profesional, en una nueva ciudad, en un nuevo idioma. La distancia, queridos amigos, es un monstruo sutil. No hace ruido, no deja huellas visibles, pero puede desgastar y erosionar relaciones que parecen inquebrantables, que se creían sólidas como rocas. Y en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, esta dinámica se magnifica exponencialmente. No solo tienen que lidiar con las típicas inseguridades y desafíos de una relación a larga distancia, la falta de contacto físico, la dificultad para coordinar horarios, la simple añoranza, sino que además lo hacen bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación, de los paparazzi, y de miles, a veces millones, de fans que siguen cada uno de sus pasos, cada uno de sus gestos. Cada foto publicada en redes sociales, cada me gusta en una publicación allá. Cada ausencia en un evento público que solían compartir, se convierte automáticamente en tema de debate, de análisis, de especulación desmedida.
Y cuando hablamos de Kahneman y de Met Özdemir, la intensidad de esa especulación es altísima, precisamente por el legado imborrable y el impacto emocional que dejó Erkenci en todos nosotros. Piensen en ello desde una perspectiva puramente humana y práctica. Si ellos estuvieran en una relación romántica, ¿cómo manejarían las horas de vuelo interminables, los diferentes usos horarios que dificultan incluso una simple llamada, las agendas apretadas y a menudo impredecibles de dos profesionales en la cúspide de sus carreras? Una videollamada, por muy avanzada que sea la tecnología, puede ser un consuelo temporal, un bálsamo para el alma, pero jamás podrá reemplazar el calor de un abrazo sincero, la comodidad de la cercanía física, la rutina sencilla y reconfortante de compartir un café por la mañana o una cena tranquila al final del día. Y en una industria donde las tentaciones, las oportunidades y las presiones son abundantes y constantes, la confianza mutua se vuelve un pilar fundamental, la piedra angular sobre la que se construye cualquier relación duradera. Los rumores, incluso los más infundados y absurdos, pueden generar dudas corrosivas, inseguridades y roces innecesarios que desgastan la relación desde dentro. Imaginemos por un momento a Demet viendo a Khan en una producción italiana, compartiendo escenas y quizás una química palpable con otra actriz, o a Khan leyendo comentarios y especulaciones sobre Demet y algún colega masculino en Turquía. Es una carga emocional significativa, una prueba de fuego que muy pocas parejas, sean famosas o no, podrían soportar sin que queden cicatrices, sin que aparezcan resentimientos. Además existe el factor crucial de la imagen pública. Para un actor, mantener una imagen determinada ante el público, ante la industria, es vital para el éxito y la continuidad de su carrera. A veces las relaciones personales, los lazos afectivos, se ven irremediablemente influenciados por lo que los publicistas, los agentes o los equipos de marketing consideran bueno o conveniente para la carrera del artista. Podría ser que si existiera una relación real entre Khan y Demet, se vieran presionados, quizás sutilmente, quizás de forma explícita, a mantenerla en un plano privado, a ocultarla para no afectar la percepción de los fans, para no desviar la atención de sus proyectos individuales, para no arriesgar la imagen de solteros codiciados que muchos de sus seguidores disfrutan fantaseando. Esto añade una capa de complejidad adicional, una presión externa que puede ser increíblemente agotadora y que distorsiona la autenticidad de la relación. Y no olvidemos la propia naturaleza intrínseca del trabajo de actor. Requiere una entrega emocional profunda y constante, una capacidad casi sobrehumana para meterse en la piel de otros personajes, para vivir, sentir y expresar emociones y experiencias que no son necesariamente las suyas. Esto en sí mismo puede ser un desafío formidable para cualquier relación, ya que la línea entre la vida personal y la vida profesional puede volverse peligrosamente borrosa, casi inexistente. Si además le sumamos la constante amenaza de la distancia física, la ecuación se vuelve exponencialmente más complicada. Es como estar participando en un maratón emocional y físico, con obstáculos que cambian de forma, de tamaño y de lugar constantemente, requiriendo una resistencia y una adaptabilidad extraordinarias. Recuerdo perfectamente la época en que Erkenci estaba en su apogeo, cuando cada capítulo era un evento y las redes sociales se convertían en un hervidero de conversaciones y teorías. Las interacciones entre Khan y Demet eran diseccionadas al microscopio. Los fans creaban narrativas alternativas, analizaban cada detalle de sus entrevistas, cada foto casual que aparecía, y esperaban ansiosamente cualquier mínimo indicio, cualquier señal, de que lo que veíamos en pantalla, esa magia tan poderosa, trascendía de alguna manera a la vida real. Esa conexión que se establece entre el público y los actores es algo verdaderamente hermoso, es el motor que da vida a estas historias que tanto amamos y que nos conmueven. Pero a veces esa conexión, esa identificación tan fuerte puede transformarse en una expectativa, y las expectativas, cuando no se cumplen o se ven amenazadas por la realidad, pueden generar decepción, frustración o, en este caso particular, una preocupación genuina por el bienestar de los involucrados. Ahora, también es fundamental mantener la perspectiva y ser justos en nuestro análisis. No tenemos información oficial y confirmada, ni ha habido declaraciones explícitas de ellos, sobre su relación, ni en el pasado ni en el presente. Todo lo que estamos discutiendo aquí son especulaciones, hipótesis basadas en la evidencia pública que se nos presenta, en la química innegable que proyecta Ron y en la lógica inherente a cómo funciona la industria del entretenimiento a nivel global. Pero incluso si no hubiera una relación romántica de por medio, la amistad, el respeto mutuo y el cariño profesional que parecen profesarse es algo valioso y digno de admiración.
Y la distancia, incluso entre amigos cercanos o colegas que se aprecian profundamente, puede ser un desafío considerable. Las agendas que se cruzan, los viajes constantes, la vida que inevitablemente toma rumbos diferentes para cada uno. Pensemos en ello de nuevo. Khan, que ahora está más enfocado en su carrera internacional, en expandir su horizonte profesional hacia un mercado tan competitivo como el europeo. Esto requiere una dedicación casi total, una inversión considerable de tiempo y energía, y una presencia física en lugares que están a miles de kilómetros de Turquía. Y Demet, igualmente comprometida y exitosa con sus proyectos en Estambul, en su país natal, que la mantiene atada a una agenda que sin duda también es exigente. Es muy probable que las oportunidades para verse, para compartir momentos de forma espontánea, se hayan reducido drásticamente. Y eso para cualquier ser humano, para cualquier tipo de conexión significativa, ya sea amorosa, de amistad o familiar, puede ser difícil de gestionar. No se trata solo de amor romántico, sino de la voluntad y el esfuerzo necesarios para mantener lazos significativos en un mundo que se mueve a 1000 por hora, donde las oportunidades y los desafíos cambian constantemente. Y aquí es donde la fuerza de la comunicación abierta y la comprensión mutua se vuelven absolutamente cruciales. Si alguna vez hubo una conexión especial entre Khan y Demet, o si son simplemente buenos amigos que se apoyan mutuamente en sus carreras, la clave para navegar estas complejas distancias es, sin duda, una comunicación honesta, transparente y constante. Implica entender las prioridades y las ambiciones del otro, apoyar incondicionalmente sus sueños, incluso si eso significa estar físicamente separados por largos periodos. Es una prueba de madurez emocional, de confianza sólida y de un profundo respeto por la individualidad y el camino de cada uno. En el caso específico de ellos, su enorme popularidad también juega un papel determinante. El hecho de ser figuras públicas tan queridas y admiradas significa que cualquier evento, cualquier acontecimiento en sus vidas personales, tiene un gran impacto en la opinión pública y en la percepción de sus seguidores. Los fans se preocupan, se ilusionan, especulan y a veces incluso se decepcionan o se frustran cuando la realidad no coincide con sus fantasías. Es un peso adicional, una presión mediática y social que no todos los artistas estarían preparados para llevar. Imaginen tener que equilibrar, en el día a día, el amor, la carrera profesional, la vida social, y además, la constante y a veces invasiva mirada del público. Es un acto de equilibrio digno de un circo de élite, que requiere una destreza y una resiliencia excepcionales. Así que, volviendo a la pregunta inicial que nos ha traído hasta aquí, ¿son los problemas derivados de la distancia el principal drama de Khan Yaman y Demet Özdemir? Mi opinión, basada en lo que observamos desde fuera, en la lógica de estas dinámicas y en la experiencia universal de las relaciones humanas, es que la distancia es, sin duda alguna, uno de los mayores desafíos que podrían enfrentar, ya sea en el contexto de una relación romántica o incluso en una amistad muy cercana y significativa. La vida, con sus giros y sus oportunidades, les está llevando por caminos diferentes, y mantener cualquier tipo de conexión profunda y significativa requiere un esfuerzo consciente, continuo y a menudo arduo. Quizás lo más importante y lo que deberíamos recordar todos, independientemente de lo que esté sucediendo en sus vidas personales y de los rumores que circulen, es que podemos seguir disfrutando de su extraordinario talento en pantalla. Son artistas increíbles con una capacidad innata para cautivar y emocionar, y su trabajo ha tocado las vidas de millones de personas alrededor del mundo. Y si son capaces de mantener una conexión positiva y de respeto mutuo a pesar de las miles de millas que puedan separarlos, eso solo demuestra la calidad de su carácter, la fortaleza de su vínculo y su profesionalismo. En resumen, queridos espectadores, hemos explorado la posible complejidad de la distancia en la vida de figuras públicas tan admiradas como Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos reflexionado sobre cómo los kilómetros, las agendas apretadas, la presión mediática y el escrutinio público pueden poner a prueba cualquier tipo de relación, ya sea romántica, de amistad o profesional. La clave, como en toda relación humana que aspira a perdurar, reside en la comunicación fluida, la confianza inquebrantable y el apoyo mutuo constante. Y aunque no tengamos todas las respuestas, y quizás nunca las tengamos, si podemos admirar su talento, celebrar sus éxitos y desearles lo mejor en sus respectivas y prometedoras trayectorias profesionales y personales. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis detallado y por dedicar su valioso tiempo a este vídeo. Espero de verdad que lo hayan encontrado interesante, enriquecedor y que les haya ofrecido una perspectiva diferente sobre este fascinante tema. Me encantaría saber su opinión al respecto.
¿Creen que la distancia es realmente el mayor obstáculo en las relaciones de las celebridades? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar, ya sea en el amor o en la amistad, que les haya enseñado valiosas lecciones sobre cómo superar la separación física? Déjenme sus comentarios aquí abajo, siempre leo todo lo que escriben y me encanta interactuar con ustedes, crear esta comunidad de pensamiento y debate. Y si disfrutaron de este contenido y creen que aporta valor, no olviden darle un buen me gusta, que eso me motiva muchísimo a seguir creando más vídeos como este con la misma pasión. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de estas estrellas, con cualquiera que disfrute de reflexionar sobre las vidas y los dilemas de nuestros ídolos. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Únanse a esta increíble comunidad, activen esa campanita para que no se les escape nada y formen parte de algo especial. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis y reflexiones. Un abrazo gigante, cuídense mucho y hasta la próxima.